Buenas tardes. Hoy voy a explicaros el tema 10.1, la proclamación de la Segunda República, la Constitución de 1931, el bienio reformista que va de 1931 a 1933. Bueno, voy a compartiros para ello la pantalla y os voy a poner el PowerPoint que tenéis colgado en el aula virtual. A ver, que lo ponga desde el principio. Bueno, aquí tenéis el título una vez más. Vamos a remontarnos un poquito al tema anterior. Recordamos la dimisión de Berenguer, tras la cual Alfonso XIII convoca al almirante Aznar, que convoca elecciones municipales el 12 de abril. Alfonso XIII, el 13 de abril, va a decidir abandonar España. ¿Por qué? Bueno, pues le aconseja al gobierno que tome esta decisión debido a que la opinión pública parece no favorecerle demasiado. La República ha ganado en las principales ciudades, donde las elecciones estaban menos presas de la manipulación. Recordamos que el sistema caciquista hacía estragos en muchas localidades, donde los caciques, pues mediante sus a veces manipulaciones, a veces chantajes, a veces amenazas, pues conseguían alterar el resultado electoral. No obstante, pues como os digo, en las ciudades donde las elecciones eran más libres y esta manipulación llegaba menos, en las principales ciudades, gana sin lugar a dudas la República. Con lo cual, Alfonso XIII decide abandonar el país y se proclama la Segunda República el 14 de abril de 1931. Bueno, ¿qué es lo primero que se va a proceder con este cambio de sistema, de gobierno? Pues a elaborar una constitución, la Constitución de 1931. Bueno, en junio habrá elecciones a Cortes Constituyentes y gana una mayoría, o sea, se lleva la mayoría, perdonad, una coalición de republicanos y socialistas. Y estos serán los encargados de elaborar este texto constitucional, la Constitución de 1931. Repito muchas veces para que se vaya quedando. Bueno, ¿qué tenía de especial esta Constitución? Bueno, pues bastantes cambios respecto a las anteriores. Es la más avanzada en cuanto a democrática, en lo que se refiere a derechos, libertades, igualdad, respecto a las constituciones anteriores que habíamos visto en España. Será el pensamiento democrático y avanzado, como os digo, el que la guíe. Se superan las ideas liberales, esto ya ha quedado atrás. En un primer momento recordar que eran innovadoras, pero ahora ya han quedado caducas. Se redistribuye bastante la riqueza con algunas de las normativas que aquí se van a llevar a cabo, a elaborar. Se apuesta por el estado de bienestar. El sistema político será la República Democrática y así queda establecido en la Constitución de 1931. Y se basa en la soberanía popular, es decir, recordad este concepto político filosófico que viene a decir que la soberanía, el poder, emana del pueblo y no del rey, no del gobernante, no a través de Dios al gobernante, como veíamos, por ejemplo, en el absolutismo moderno. Y también se va a basar en la división de poderes, recordad, legislativo, ejecutivo y judicial. Esto era un principio básico del liberalismo político en un primer momento. ¿Para qué? Pues para evitar que la misma persona concentrase, una persona, la misma institución, mismo grupo de personas concentrasen los tres poderes, concentrasen todo el poder, ¿no? Bueno, pues esto sigue aplicándose. Más cositas. Bueno, pues se va en el aspecto legislativo, se van a establecer unas cortes unicamerales de una sola cámara. Actualmente tenemos una constitución con bicameral, ¿no? Se establece unas cortes bicamerales con dos cámaras. En este caso eran unicamerales. Se establece el sufragio universal, incluidas las mujeres. Es decir, en esta Constitución va a quedar escrito para las próximas elecciones que las mujeres pueden votar. Presidente de la República será el que sea elegido cada 6 años por los diputados, es decir, habrá un presidente de la República, distinto del que sea el jefe de gobierno. En Cataluña y en País Vasco se establece el Estatuto de Autonomía. Por cierto, Cataluña se había declarado independiente al declararse la República. Y bueno, pues se va a negociar ese Estatuto de Autonomía con estos dos regionalismos, con estos dos países. Estas dos regiones, que País Vasco y Cataluña, ¿vale? Se declaran derechos de una forma ya muy avanzada y muy completa,
La Declaración de Derechos es la más avanzada y completa hasta la fecha en las constituciones, la historia constitucional española. Por ejemplo, aquí los tenéis: libertad de expresión, libertad de asociación, derecho al trabajo, la educación y la cultura. Es decir, esto se establece que es derecho de todo español. Igualdad de los cónyuges en el matrimonio. A día de hoy puede parecer que esto no es necesario que aparezca en la Constitución, pero sí que lo es y sí que lo era. Porque, por supuesto, recordamos que la posición de la mujer, y de hecho después pasará a ser así de nuevo bajo la dictadura de Franco, pues era siempre una posición de dependencia de su padre, y cuando se casaba, dependencia de su marido. Pero no, y dentro del propio matrimonio, ella siempre estaba a merced de lo que el patriarca del hogar decidiera. En este caso, bueno, pues se establece la igualdad entre los cónyuges. Esto quiere decir que ambos tienen los mismos derechos y las mismas libertades. Se establece el matrimonio civil, que hasta el momento en España pues solo era religioso, de la Iglesia Católica, esta unión civil de dos personas. Se establece el divorcio, se legaliza el divorcio, se pueden divorciar legalmente y por lo tanto volverse a casar con otra persona una vez que el divorcio es efectivo. Y se equiparan, otra cosa muy importante, otra cuestión muy importante, los derechos de los hijos legítimos y los ilegítimos, que esto tampoco era así. El hijo ilegítimo, que tenía ese apelativo con una connotación muy negativa de bastardo, ¿no? Ese hijo fuera del matrimonio, pues se consideraba ilegítimo y por lo tanto no tenía derecho a heredar nada del padre o la madre. No se podía obligar al padre a hacerse cargo o responsabilizarse de cualquier necesidad de este hijo. En este caso, eso se elimina y sean hijos del matrimonio, sean hijos extramatrimoniales, sea como sea, tienen los mismos derechos. Seguimos. Bueno, se establece, fijaros, esto es lo más moderno en la historia de España, porque incluso en los momentos más revolucionarios, recordad que siempre se hacía esta concesión a la Iglesia Católica. Se establece que el Estado es aconfesional, ¿vale? No es católico, es aconfesional, sin confesión religiosa. Pero sí que se establece la libertad de culto, de conciencia. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que esta decisión va a ser muy polémica y va a dividir a la Cámara. ¿Por qué? Bueno, pues se legisla apartar a la Iglesia de la enseñanza. La Iglesia era la que controlaba las escuelas, la que controlaba la enseñanza, eran los curas los que formaban y las monjas, curas a los chicos normalmente, las monjas a las chicas normalmente, y bajo esta ideología, religión católica, eran los que se encargaban de, pues eso, la escolarización de los muchachos. Se van a producir graves enfrentamientos debido a que se decide apartar a la Iglesia de este cometido. Y bueno, destaca el cardenal Segura como representante de la Iglesia en este enfrentamiento, que será también con una serie de grupos anticlericales que decretarán o decidirán llevar a cabo la quema de conventos, las iglesias, que por eso muchas veces hay esta identificación de la República con el anticlericalismo y con la quema de conventos y con, bueno, pues lo que sucede es que un grupo dentro de la Cámara pues defiende, o sea, está totalmente en contra de los religiosos y por lo tanto a modo de protesta lleva a cabo bueno, en las calles se lleva a cabo esta decisión, este modo de acción terrorista, ¿no? Porque a fin de cuentas, bueno, pues esta situación que va a pasar, pues que no va a favorecer nada al gobierno reformista. De hecho, al no poder controlar a estos anticlericales más radicales, pues el gobierno del bienio reformista va a perder el apoyo de los eclesiásticos, de los religiosos y de las grandes personalidades de la Iglesia. Bueno, este bienio reformista va del 31 al 33 y será el periodo más activo de la República en cuanto a reformas. Bueno, vamos a ver qué reformas son esas. Para empezar, antes de nada, tener claro que la Constitución que es aprobada para este periodo es la de 1931, como hemos explicado, que el primer gobierno lo constituirán republicanos de izquierdas y socialistas y el presidente será Manuel Azaña
y el presidente no del gobierno de la República será Alcalá Zamora, ¿vale? Este será el planteamiento inicial republicano. Bueno, ¿qué reformas se llevan a cabo? Bueno, pues en el aspecto laboral tenemos que destacar a Largo Caballero, que era el líder de UGT y además se convierte aquí en ministro de Trabajo. Bueno, ¿qué se va a conseguir? Pues fijaros, cosas que hoy día nos parecen básicas, necesarias, pero que no se tenían. Recordamos todo lo que hemos explicado del movimiento obrero, que en España iba más despacio que en otros países de Europa debido a que la industrialización había sido más tardía, más deficiente y además pues se tenían regímenes que no habían llegado al punto democrático de otros países. Y el movimiento obrero, pues ya os digo, igual que la industria, había sido más incipiente, había sido más lento. Bueno, pues se consigue el seguro de enfermedad, las vacaciones pagadas, súper importantes, la jornada de 8 horas. Recordamos que cuando hablamos de los inicios de la revolución industrial había jornadas de 14 horas, incluso 16 horas, sin descansos en muchos casos semanales, por supuesto fatal pagadas, jornada de 8 horas. Es decir, hoy día tenemos la misma jornada establecida que en este momento, ¿vale? Este es el gran avance que se consigue aquí y que se ha mantenido hasta nuestros días. No hemos conseguido reducir esa jornada laboral. Salario mínimo, se establece un salario mínimo, es decir, que tengan que pagar un mínimo que se supone que se calcula en base a lo mínimo con lo que se puede vivir en el momento en esa sociedad, ¿no? Digo se supone porque ya sabemos que a la hora de la verdad el salario mínimo es tan mínimo que no suele satisfacer las necesidades de la población, pero bueno, que aparezca por escrito, que aparezca establecido, es un paso muy importante. Respecto a otro tipo de reformas, tenemos la agraria. Esta fue un fracaso, ¿vale? No se aborda a fondo por temor a los terratenientes, porque se dedican, por ejemplo, a expropiar determinadas tierras y, claro, los terratenientes, los burgueses poderosos, recordamos que el otro día hablábamos de los señoritos sevillanos, de los terratenientes de otras regiones, que tienen acumuladas gran cantidad de tierras, pues obviamente no van a estar de acuerdo con esta reforma que intenta repartir la tierra o hacer más justa su posesión, explotación, etcétera, etcétera, ¿no? Se expropian tierras, pero a cambio de indemnizaciones, es decir, aquí no se les quitan las tierras directamente, sino que a cambio el gobierno les paga un dinero a sus propietarios. Claro, ese dinero no les suele gratificar, no les suele congratular porque suele ser menos de lo que consideran que podrían sacar por aquellas tierras o que les están reportando. El reparto se realiza de estas tierras expropiadas entre campesinos, pero es un reparto escaso, no se consiguen solucionar estas grandes diferencias sociales. No había dinero para realizar más expropiaciones de las que se hicieron, entonces las expropiaciones y repartos en masa que se querían llevar a cabo no pudieron llevarse por falta de dinero para abonar a esos ricos propietarios que de otra manera pues, bueno, podía haber llevado a una gran conflictividad social. Empeora el clima social en el campo porque se sienten muy decepcionados los jornaleros y los campesinos, que hablábamos de ellos en el epígrafe anterior, porque la República no ha llegado a donde prometía y no ha llevado a cabo esta reforma, sea por lo que fuere, en este caso pues por falta de dinero para llevar a cabo esa expropiación, pero no ha contentado a campesinos y jornaleros en general que no han visto mejorada su forma de vida más que en pocas ocasiones. La reforma militar también es importante y en que se centra en reducir el número excesivo de militares, apartando a los que menos apoyaban el régimen, es decir, van a intentar apartar a aquellos que son totalmente contrarios al régimen de la República. A estos se les va a permitir pasar a la reserva, hacerse reservistas. Recordáis que hablábamos también el otro día de que era el concepto de reservista. Pero solo se mantienen activos aquellos que juren fidelidad a la República. ¿Vale? Esto, bueno, puedes jurar con los dedos cruzados, pero se hace pues como una forma, pues eso, de intentar que el ejército, que recordamos que a lo largo de todo el siglo XIX había sido protagonista de la vida política y que había sido el que había propiciado continuos cambios de gobierno debido a distintos golpes de Estado o levantamientos, pues se pretende tenerlo controlado y evitar que se oponga al régimen de la República
que provoque cambios de gobiernos por la fuerza, etcétera, etcétera. Por eso lo de apartar a aquellos que se opongan y de hacer jurar fidelidad al tipo de sistema de régimen a los que se queden. Esto da lugar a mucho descontento por parte de los militares contrarios al régimen, que no serán pocos. De tal manera que en agosto del 32 tiene lugar la Sanjurjada, se conoce como la Sanjurjada. El general Sanjurjo se pronuncia en Sevilla como protesta a esta reforma. Se creará también la Guardia de Asalto, que con ella se pretende sustituir al ejército en la función de mantener el orden público, porque antes si había un altercado, una manifestación, una protesta, normalmente se enviaba al ejército a sofocarla. Creando la Guardia de Asalto se crea una especie de policía que está al servicio de la República, se intenta que en sus filas estén personas que respeten la ideología republicana, para así, de esta manera, que el ejército no tenga tampoco el control del orden público. Se trata de quitarle, en definitiva, poder al ejército. ¿Por qué? Porque se compone de muchísimas personas que no apoyan este régimen, que son más tradicionales, que preferirían otro tipo de régimen, como la monarquía anterior o como una dictadura militar, por ejemplo. En cualquier caso, no un régimen tan progresista como el que plantea esta Segunda República. Bueno, en política educativa también tienen que llevar a cabo una serie de reformas y se pretendía sustituir los métodos y los profesores religiosos por otros que sean también partidarios de una enseñanza progresista. ¿Vale? El pueblo está adoctrinado en los principios religiosos tradicionalistas de una sociedad tradicional y ahora se quiere educar al pueblo. Claro, se quiere también conseguir esos apoyos al nuevo régimen a través de la educación, pero a su vez extender una visión más progresista de la sociedad. Por esto la educación siempre es una pieza clave en nuestra sociedad, siempre es una pieza clave cuando alguien llega al gobierno. Lo primero que hace es una ley educativa para quitarla la del partido contrario, ¿no? Intentar derogar aquello que el partido contrario aprobó y poner tu propia ley de educación, porque irá en la línea de lo que tú quieres que el pueblo entienda, de lo que quieres que el pueblo vea como lo adecuado. Y bueno, pues siempre es una pieza clave en estas cuestiones. Bueno, se crean cerca de 10.000 escuelas públicas, que está muy bien, pero no hay presupuesto suficiente, a pesar de que se incrementa el presupuesto en enseñanza en un 50%. Hay que hacer muchísimo y claro, se necesita mucho dinero y mucho tiempo para llegar a las metas que se han planteado, pero es un primer paso importantísimo. Recordamos que en tiempos anteriores la enseñanza, acceder a la enseñanza, al aprendizaje, era un lujo de unos pocos que podían permitírselo, porque por un lado, si la enseñanza no es pública, tienes que poder pagarle, por otro lado, tienes que poder permitirte no tener que trabajar a partir de cierta edad, que antes pues la edad de iniciarse en un trabajo era muchísimo antes. Muchos niños empezaban a trabajar y por eso no iban a la escuela, porque en la escuela no producían, no traían sueldo a casa y en cualquier trabajito que los cogiesen, aunque les pagasen menos, pues sí traían ese sueldo a casa para su manutención, ¿no? Bueno, no tienen tiempo para desarrollar tampoco su proyecto educativo, porque como sabemos, pues ahora habrá un cambio de gobierno importante y después un golpe de Estado y una guerra civil. Bueno, ¿qué supone el final de este gobierno reformista o de este gobierno progresista, que lo podemos llamar de las dos veces, como hemos visto en el título? Bueno, pues el problema regionalista, que va una vez más a dividir la sociedad. Tenemos el ejército, la CEDA, que es la Confederación Española de Derechas Autónomas, que digamos que en la República es la Confederación de Partidos Católicos y de Derechas, ¿vale? Los carlistas, que ya los conocemos, la Falange, que ya los conocemos, y algunos partidos obreros como el PSOE o el PC, que es el Partido Comunista, el PSOE, recordar, Partido Socialista Obrero Español, partidarios de un gobierno central fuerte, ¿vale? En contra, ¿quiénes están? Los anarquistas, ¿vale? Y estos a su vez en contra de los anarquistas, que ya sabéis que en la ideología anarquista pues el poder corrompe a los hombres y por lo tanto un gobierno central fuerte es contrario a sus ideas. Los regionalistas catalanes y vascos van a continuar reclamando su autonomía, lo que genera una situación tensa.
Continúan los enfrentamientos con los religiosos, con altercados no controlados por el gobierno. Esto hace que consigan un gran desprestigio, tanto social como por parte de los eclesiásticos, que no los van a apoyar. También consigue el gobierno desprestigio en el campo porque ha fracasado, como os decía, la reforma agraria. Y hay un detonante para el final de este periodo, que son los sucesos de Casas Viejas, que suceden en enero de 1933. Y bueno, ¿qué sucedió? Pues se da una serie de revueltas anarquistas en varias ciudades. Estas son sofocadas por el gobierno. Y en Casas Viejas, Cádiz, se produce el asesinato de un guardia civil. El gobierno entonces envía a la Guardia de Asalto, pero van a reprimir a los presuntos culpables con mucha dureza, llegando a producirse pues, una matanza de 19 personas que se atrincheran en unas casas y demás. Bueno, pues se hará responsable de este suceso Azaña, quien tendrá que presentar su dimisión. Alcalá Zamora, entonces, recordar, presidente no del gobierno, sino de la República, convocará nuevas elecciones para noviembre de 1933. Dicho esto, aquí hemos terminado con este primer epígrafe 10.1 del bloque 10. Vamos ahora en breve a pasar al siguiente. Buena tarde.